Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Soy el doctor Alejandro Estrada, soy cirujano plástico certificado y como ya les he platicado en historias en nuestra página de Instagram, empezamos a hacer una dinámica con el fin de darles información que ayuda a todas esas pacientes que quieren realizarse un procedimiento quirúrgico desde el punto de vista de cirugía plástica y también desde el punto de vista de cirugía bariátrica, que en esta ocasión es el tema por el cual hicimos este podcast, ¿no? Que es la cirugía bariátrica. Es muy común que nos lleguen pacientes que en la consulta no son candidatos a cirugía plástica, realmente son candidatos a cirugía bariátrica y hay que derivarlas con el especialista. O hay pacientes que creen que nosotros también realizamos los procedimientos de manga gástrica, bypass gástrico, balón gástrico, y realmente esto no nos corresponde a los cirujanos plásticos, le corresponde al cirujano bariatra. Es por eso que el día de hoy invitamos al doctor Hugo Castellanos. Él es cirujano bariatra certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía, Obesidad y Enfermedades Metabólicas. Y pues muchas gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Alejandro. Gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí contigo. Desde que me platicaste esta idea desde el año pasado, pues obviamente es algo muy atractivo, es muy informativo para los pacientes, porque como bien lo dijiste ahorita, es un tema pues muy común, tanto para ti en tu consulta seguramente como para mí, ¿no? Obviamente yo como cirujano bariatra que me encargo de tratar a los pacientes desde el punto de vista de obesidad mórbida, pues hay una línea muy delgada en ciertos pacientes en los cuales dicen o piensan que es una cirugía estética, ¿no? Y puede ser cierto en cierta parte, valga la redundancia, o bien un error cuando no es así. Sobre todo a veces, ahí nos vamos a meter a temas también quizá ya, ciertas aseguranzas, por ejemplo, tienen catalogada la cirugía bariátrica como una cirugía estética, ciertas instituciones públicas también de salud pública también tienen catalogada la cirugía bariátrica como estética, y, digo, temas de incapacidades y ese tipo de cosas que a veces se los llegan a, parece asombroso, ¿no? Pero sigue siendo un problema actual de repente que los pacientes tienen problemas desde el punto de vista laboral por este tema, ¿no? Entonces, y desde entonces, desde ahí, pues estamos mal, ¿no? Sí, pues el impacto que tiene la obesidad, pues es tanto a nivel de salud biológica como a nivel psicológico, ¿no? Que creo que es importante. Entonces muchas veces lo ven esa parte psicológica, pero no vemos el problema metabólico que genera, ¿no? Que más que decir eso algo estético como principal objetivo de realizarnos una cirugía para pérdida de peso, yo creo que sería más bien temas de salud primero que nada, prevención de enfermedades o controlar enfermedades que ya estén establecidas. Claro. Y como secundario, pues esta parte estética, ¿no? Que sí, como vamos muy de la mano, tal vez a veces antes, a veces después. Creo que yo lo veo como ustedes, siempre va a ser primero ustedes como cirujanos bariatras y luego ya después nosotros en esa reconstrucción posterior a esto, pero lo primero es paciente que haya bajado de peso, que ya esté en sus condiciones ideales, ahora sí puede ser un procedimiento estético, ¿no? Claro. En el podcast pasado lo platicábamos, la intención es hacer una cirugía lo más segura posible y parte de no tener un grado de obesidad para hacerse un procedimiento estético pues es importante y es donde entran ustedes en muchos pacientes, que ahí es donde creo que viene esta pregunta de cuáles son los procedimientos y qué paciente que hacen ustedes y qué pacientes son candidatos a estos, ¿no? Ok, la valoración de los pacientes depende, pues obviamente, de todas las características que el mismo paciente tiene. No todo es el grado de obesidad. Preguntas bien frecuentes por redes sociales, por el inbox de mis redes, es ¿cuántos kilos debo de tener para poderme operar? Porque fulanito se operó y no tenía tantos y yo creo que no tengo tantos y me dicen que no me opere, etcétera. Todo depende en un contexto, ¿no? Hay gente que tiene un nivel de obesidad pues quizá muy bajo me refiero 20 kilos de más, 25 kilos de más, pero esos kilos de más son suficientes para crearles alteraciones en su vida cotidiana. Alteraciones desde el punto de vista laboral, que le duele la rodilla, desde el punto de vista que no pueden dormir porque tienen apnea obstructiva del sueño. La apnea obstructiva del sueño es una comorbilidad o una enfermedad que va en relación con la obesidad y no forzosamente tiene que ver con el nivel de la obesidad. Hay gente que con 10, 15 kilos de más ya sufre cierta grado de apnea. Entonces, a lo que voy con esto es que no todo es como una receta de cocina. O sea, no es de estos kilos para acá, sí te puedes operar y de estos kilos para acá, no. Porque a simple vista hay gente que no tiene un gran nivel de obesidad, pero tiene muchas agravantes
que están alterando su calidad de vida. Y eso hablando desde el punto de vista orgánico. Y el otro es el punto de vista mental, psicológico, que hay gente que también tiene 15 kilos, 20 kilos de exceso de peso y eso les causa depresión, ansiedad, ausentismo laboral, en jóvenes ausentismo escolar, bajo aprovechamiento escolar, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que la obesidad es más allá de los kilos, o sea, es globalmente hablando, es todo un problema social, de salud, obviamente. Entonces, que eso pues hay que tener, ¿no? Sí, como dices, tiene un impacto personal, social, laboral, que a veces no nomás va a la parte de si tengo un problema de salud, sino también hasta desenvolverse entre la sociedad ya genera un impacto importante. Claro. Y hay un punto ahí donde comentas que me llama mucho la atención porque a nosotros nos tocan pacientes que en algún momento están en un peso ideal y nunca se alcanzan a ver bien en el espejo, ¿no? Que dicen, no, pues tienen un síndrome dismórfico. Entonces hay de repente pacientes que a lo mejor no es una obesidad mórbida, tal vez tengan un sobrepeso, ya sea grado 2 o una obesidad grado 1, no sé, y se ven a lo mejor todavía con más grado de obesidad, ¿no? A mí personalmente creo que me llegan las pacientes del sobrepeso grado 2 o grado de obesidad 1, hay un índice de masa corporal 32, 33, que piensan que lo ideal es ya vengo a operarme porque además tengo un poquito extra de grasa nada más y pues que me opere el cirujano plástico, ¿no? Y creo que ahí yo siempre soy como muy tajante en decirles, ¿sabes qué? No te puedes operar hasta que no estés en tu peso ideal. No. Entonces, este tipo de pacientes que a lo mejor andan un poco más allá de los 28 índices de masa corporal, pero andan en 32, estos pacientes a lo mejor engloban en todos los procedimientos bariátricos o ellas son candidatas a uno en específico. Como me dices, yo sé que no son recetas de cocina, no. Pero por ejemplo, estos pacientes que son los que más frecuentemente nos llegan a nosotros de plástica, ¿qué sería lo que a ellos les podríamos ofrecer? Por ejemplo, claro. Hablando ya solamente del tema obesidad, cuánto pesa, etcétera, y índice de masa corporal, pues ¿qué es el índice de masa corporal? Es una relación entre el peso y la talla, ¿no? Que hablando de clasificación, pues seguramente es algo que no es nada nuevo, que mucha gente que nos está viendo ya lo sabe. Del 25 a 29.9 es sobrepeso y de arriba del 30 al 34.9 es obesidad tipo 1. Y hacia arriba, pues se va aumentando obesidad grado 2, grado 3, etcétera. Hay dentro de los procedimientos bariátricos hay procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos. Desde los no quirúrgicos básicamente son balón intragástrico y hay ciertos medicamentos que también se usan como coadyuvantes o como complementarios al balón. Básicamente hablando del balón es un procedimiento el cual está indicado en pacientes que tienen un sobrepeso o grado 1. De obesidad sin enfermedades. Estamos hablando que es un paciente que tiene una expectativa de cuánto va a bajar con un balón, aproximadamente 10, 15 kilos en promedio. A veces bajan un poquito menos, a veces un poquito más, pero tampoco hay que caer en la mala información o el mal marketing, porque hay gente o mismos pacientes piensan que van a bajar más de eso por si se ponen las pilas. Eso de por si se ponen las pilas termina siendo una utopía porque realmente no se ponen las pilas y terminan no bajando ni siquiera lo que uno pretendía. Entonces aquí es importante saber que un paciente que se pone un balón pues tiene que tener un buen seguimiento después del balón, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista nutricional. Bueno, ahorita vamos a hablar de ese tema. Entonces, ¿yo a quién recomiendo un balón intragástrico? Gente que tiene sobrepeso o nivel de obesidad tipo 1 y que no tenga enfermedades relacionadas a la obesidad, hablando de temas como diabetes, hipertensión, dislipidemia, que es alteración del colesterol y triglicéridos, o síndrome de apnea obstructiva del sueño, etc. Y que obviamente no tengan contraindicación a un procedimiento restrictivo, llámese el reflujo gastroesofágico, que ahorita podemos ahondar también más en ese tema, que el reflujo en sí es una contraindicación para hacer un procedimiento restrictivo, llámese balón y llámese manga gástrica. Y manga gástrica, que ahora que ya tocamos el tema de manga, pues manga es un procedimiento que sí es quirúrgico, que es una cirugía en la cual es relativamente sencilla de realizar en manos expertas, en un hospital certificado, etcétera. Es un procedimiento que dura alrededor de unos 30, 40 minutos y que está indicado en pacientes que tienen grado de obesidad tipo 1, 2 o inclusive cierto grado de obesidad tipo 3, pero que forzosamente o de preferencia que no tengan comorbilidades y que no tengan reflujo gastroesofágico. Entonces, aquí,
contestando a tu pregunta es, creo que en mi opinión, a los pacientes que a ti te llegan y que tú dices que tienen que ir a su peso ideal, que tienen obesidad tipo 1 o tipo 2, creo que una manga gástrica es un buen procedimiento siempre y cuando, repito, no tenga enfermedades relacionadas metabólicas, ¿no? El síndrome metabólico. Diabetes, presión alta y dislipidemias. Así es. Sí, sí. Creo que regresando un poquito a eso del balón y qué pacientes van a, como decías, ¿no? Esa parte del marketing de decir, puedes bajar más de esos 8 o 10 kilos con un balón si le echas ganas. Bueno, creo que ahí llega un punto bien importante y es eso de que es un manejo multidisciplinario y es bien importante porque también en cirugía plástica lo vemos, hay un ciclo y este ciclo empieza desde antes de la cirugía y esta misma parte preoperatoria debe continuar en el postoperatorio. Claro. Entonces, esos cambios en hábitos que siempre les digo, son bien difíciles tomar una decisión y una determinación de ser disciplinado es bastante difícil, más cuando ya tenemos una vida no siéndolo, ¿verdad? Claro. Entonces, siempre es importante, tanto como vemos aquí para un procedimiento de bypass de bordón de manga gástrica y balón gástrico, tener ya desde antes unos hábitos tanto de alimentación como de actividad física que a lo mejor van a continuar después de la cirugía o después del procedimiento no invasivo que es el balón gástrico, bueno, sí invasivo no quirúrgico. Entonces ese ciclo es bien importante que lo hagamos desde antes, tanto para cirugía plástica, porque nosotros hacemos una lipo y después dicen, es que subí de peso. Pues es a lo mejor lo que dicen el rebote de los pacientes que se quitan el balón gástrico, ¿no? O sea, pues el paciente vuelve a subir porque tiene sus hábitos pésimos. Dice, pues me hago otra lipo o me pongo otro balón, ¿no? Otro balón, sí. Entonces, o sea, sí, eso es súper frecuente. En lugar de ser un círculo bueno, es un círculo vicioso, pues. Claro. El balón gástrico termina siendo realmente un procedimiento que lo piden mucho. Lo piden mucho y yo te voy a explicar por qué lo piden tanto, al menos lo que yo interpreto. Es un procedimiento el cual es meramente temporal. O sea, y tiene muy pocas ventajas a largo plazo. Entonces, ¿por qué busca la gente un balón? Porque económicamente es más barato que una cirugía. Obviamente también el tema de que no es una cirugía, hay gente que le da miedo a la cirugía. Y básicamente porque tienen unas falsas expectativas de lo que van a bajar con este balón. Entonces yo creo que parte de la responsabilidad de nosotros como médicos es, como cirujanos bariatras, es explicarles y aterrizar al paciente de donde quizá esté volando el paciente. Me refiero a que ellos piensan que van a bajar muchísimo y no van a bajar tanto. Claro que hay pacientes que han bajado 25, 30 kilos con un balón, sí, pero su nivel de obesidad era extremadamente alto. Entonces, pacientes que no ocupaban un balón. O sea, me refiero a un paciente que tiene un índice de masa corporal de 50, 60, le pones un balón, por supuesto que va a bajar unos 25, 30 kilos, pero cuando su nivel de obesidad es un exceso de 100 kilos, por ejemplo. Claro. Entonces, sí hay gente que ha bajado más, pero no es lo común. Y esos pacientes, una vez quitándose el balón, los van a reganar todos. O sea, el resultado después de quitarte el balón, a 2, 3 años de habértelo colocado, es prácticamente que reganes todo. Entonces, y nos ha tocado muchos pacientes, un gran porcentaje del paciente que llega de primera vez buscando una cirugía bariátrica tiene el antecedente que ya se puso un balón, porque obviamente ya buscaron otras alternativas no quirúrgicas para poderse operar, para bajar de peso. Entonces, realmente es un buen procedimiento, sí, limitado, sí, y a gente que muy exclusiva que tiene solamente 10, 15 kilos que bajar. Y ojo, pacientes que no han tenido un nivel de obesidad mayor, porque también hay que entender la obesidad, que es una enfermedad que tiende a la reversibilidad, inclusive con cirugías. Entonces, si es un paciente que tiene ahorita 10, 15 kilos de exceso de peso, pero en su momento tuvo 50, 60 kilos y que bajó de peso con dieta y ejercicio, ese paciente va a tener cierta tendencia a llegar a tener esos 50, 60 kilos de exceso de peso de nuevo, pues, ¿no? Entonces, quizá un balón no sería del todo idóneo. Digamos que quiero concluir con el tema del balón, es que es un procedimiento limitado, no es para todos, y que la gran mayoría del paciente que busca un balón no es candidato a un balón. Okay. Entonces, eso hay que puntualizarlo, ¿no? Sí. De hecho, está perfecto porque creo que la gran mayoría de los pacientes quieren algo
no quirúrgico, como es por miedo a una cirugía, por, bueno, también la cuestión económica, ¿no? Que va a ser más económico que una cirugía. Entonces, el, que también nos pasa, te digo, y creo que lo voy a tratar de hacer como una analogía porque llegan aquí las pacientes y yo les pongo una hoja y dice, ¿qué es lo que tú estás buscando? Y después de eso le digo, ¿qué te puedo ofrecer yo? ¿A qué me refiero? Es, tú buscas algo porque vienes con una expectativa y quiero entenderlo, por eso se los pregunto de esa manera. ¿Qué expectativa tienes? Claro. Y muchas veces, por ejemplo, en pacientes que dices, que vienen aquí y dicen, no quiero hacerme un abdomino y desde el principio, lipo, me quiero hacer lipo. Dices, o sea, bueno, ya la vi, pero desde un principio antecedentes que ya te vas dando cuenta, paciente con 3 embarazos, claro. Que dices, o sea, ya desde antes de verla ya sabes que va a ser abdomino, ¿no? Entonces, yo siempre les digo, es que eres, aunque tú quieras una lipo, pues no te lo voy a ofrecer porque eres candidato a abdomino. Claro. Entonces, creo que muchos pacientes, me imagino que en la consulta de cirugía bariátrica pasa lo mismo y llegan pensando a lo mejor un balón. Cuando dices tienes una obesidad de 40, índice de masa corporal, no sé, 60 kilos arriba de su peso ideal, que obviamente pues no van a ser candidatos. Y si en algún momento no quieren otra opción y dicen, bueno, te pongo un balón, pues prácticamente en cuanto bajen esa pequeña cantidad de peso, pues la van a reganar la mayor parte de estos pacientes, si no es que todos, por lo que entiendo, después de 2 años, ¿no? Así es. Entonces, creo que sí es importante saber que es algo muy limitado y, como dices, no son recetas de cocina, es para ciertos pacientes que solo en una consulta de cirugía bariátrica con el doctor van a poder ver a qué va a ser mejor para cada caso, ¿no? Claro, claro, como bien lo comentas, o sea, a veces pasa, y por lo que veo también te pasa, el paciente llega queriendo comprar, literal, comprar un procedimiento cuando no forzosamente es candidato a ese procedimiento. O sea, no, vengo que me pongas un balón o vengo que me hagas una manga o en redes sociales, ¿cuánto la manga? O sea, o sea, cuando el paciente no tiene a lo mejor ni la idea realmente de que él ocupa una manga o no una manga. Ahora, no son procedimientos inocuos, o sea, no son procedimientos que no te puedan generar un daño. Entonces, por eso es importante no tomar a la ligera me hago una manga. O entre la familia se dice, hazte la manga, cómprate un balón o ponte un balón. O sea, porque no es así. O sea, esto pues pareciera un poco chusco y sí es cierto, digo, en charla uno se ríe pues de esto, pero realmente no es tan así. Y me ha tocado pacientes, por ejemplo, que me dicen, oye, doctor, ya tengo una manga, ¿me puedo poner un balón? Anatómicamente es imposible. Claro. Entonces, pero la gente no lo conoce y piensa que piensa que esto se puede realizar. Entonces, es bien importante que más allá de preguntar, y entiendo que hoy por hoy en esta vida, pleno 2025, en el país en el que vivimos, el tema económico es importantísimo, claro, pero también es más allá de buscar la economía, creo que hay que buscar lo que realmente ocupamos. Porque un paciente a veces termina pagando poco para algo, ya sea por el procedimiento o con el cirujano con el que se operó. Claro. Y eso termina siendo más caro después, porque pues a lo mejor pues no va, lo más noble es que no baje de peso, ¿no? O que regane peso, pero luego puede traer problemas desde el punto de vista funcionales, hablando en este caso reflujo gastroesofágico o disfagia, que en términos coloquiales es no poder comer porque les duele. Entonces esto hace que de repente el no tener un buen procedimiento o no haberlo hecho el procedimiento de forma adecuada, el paciente puede tener problemas a largo plazo y esto genera que el paciente, una de dos, busque atención médica porque no puede ya comer o por etcétera, o porque simplemente pues reganó peso. Entonces creo que es importante acudir sin duda a un cirujano bariatra certificado, que ahorita hablaremos también del tema de la preparación y obviamente la certificación y todo ese rollo, porque es bien importante. Hoy por hoy hay muchos cirujanos que a todo paciente le hacen una manga, porque pues una manga relativamente sencilla de quitar un segmento de estómago, pero no todas las mangas son iguales. Quizá no es la misma manga que hacemos aquí en el Hospital Cima, y perdón aquí por el comercial, pero aquí lo tenemos a nuestras espaldas. Igual, qué bueno que toque el tema. Y no es la misma la manga que se hace allá en el centro de la ciudad o en el norte de la ciudad. En fin, porque es importante, y no digo que no quiero sonar a pretencioso, sino simplemente, más bien la idea es que no todos los cirujanos confeccionan una manga o un bypass, una bipartición intestinal, etcétera, de la misma manera. Entonces, y como no se hace igual, los resultados pueden variar y los síntomas después de la cirugía pueden variar. Entonces,
Eso es importante. Sí, sí, totalmente estoy de acuerdo con eso porque, y ahorita que estabas platicando, estaba escuchando y estaba pensando en eso. O sea, qué importante es tener una adecuada protocolización del paciente y para tener una adecuada protocolización del paciente hay que tener, pues, el conocimiento lo mejor posible, tanto teórico como práctico, que eso involucra tener una adecuada preparación y que es parte de esos entrenamientos que funcionan, porque me imagino que así como nosotros como cirujanos plásticos, hay estéticos que creo que sí está un poquito distinto porque el estético pues es prácticamente, pues no es una especialidad, ¿no? Es una maestría, es un grado académico, no es un grado clínico, ni tan siquiera deberíamos de hablar de eso. Y de la parte de ustedes me imagino que debe haber muchos cirujanos generales que tal vez hagan procedimientos de manga gástrica que no tienen, que no llevan a cabo, dicen, ya aprendí a hacer manga, ¿quieres bariátrica? Te opero de manga gástrica cuando no hay ni como la sé hacer, se lo ofrezco a todos porque es lo que sé hacer y no tienes una adecuada protocolización del paciente y no es porque sin hablar mal de nadie, simplemente como dar información al paciente, decir, es importante que el cirujano que te va a operar sea un cirujano que vaya a tener la mayor capacidad de llevar, de poder tener un protocolo preoperatorio, de llevar la cirugía de la mejor manera y que sepa manejar una complicación en el postoperatorio, porque realmente, aunque tú estés entrenado, te puede pasar. Claro. Y el que tú tengas un mejor entrenamiento, una mejor experiencia, pues obviamente te va a reducir esos riesgos de que pase una complicación y vas a tener la mejor capacidad de resolver estas complicaciones. Y creo que esas complicaciones se van a prevenir o disminuir ese riesgo desde que tengas un adecuado protocolo de pacientes, que volvemos a lo mismo, un cirujano bariatra que esté entrenado y certificado, que me imagino que para el Consejo Mexicano de Cirugía de Obesidad pues obviamente les piden un lineamiento para que ustedes puedan certificar Claro. y hacer su examen de certificación. Por ejemplo, a nosotros nos piden cierto número de casos y nos piden que mandemos una lista, cuántos pacientes operaste en la residencia, bla, 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 y luego ya te piden que ahora sí hagas el examen y ya si lo pasas, pues te certificas, ¿no? No nomás es que vayas, presentes un examen, ya lo pasé y listo, ¿no? Sino que tengas una experiencia clínica que es bien importante, ¿no? Así es. La parte de la preparación de cómo uno llega a ser cirujano bariatra y obviamente certificado es, pues tienes que hacer una residencia de especialidad de cirugía general, ¿no? La cual es completa y luego tienes que hacer un curso de alta especialidad que es de cirugía bariátrica que cuando yo tuve la oportunidad de hacerlo, que esto fue hace 12 años, era de un año, ¿no? Hoy por hoy ya hay cursos de 2 años, y después de esto, obviamente, tienes, como bien lo dijiste, la cuestión de la certificación. La certificación se lleva a cabo a través igual de, como lo dijiste tú, de cuántos casos has llevado, en un hospital certificado también lo tienes que realizar, etcétera. Y obviamente haces un examen, el cual examen lo apruebas y bueno, te vas recertificando conforme pasen los años. Lamentablemente hay cursos que ya no, son pues de menos duración, un mes, 15 días, y que son cirujanos generales que terminan haciendo pues mangas gástricas y que obviamente a veces dicen que también se hacen bypass, etcétera. Y repito, y como bien dijiste, no es aquí el objetivo no es hablar mal de nadie, simplemente más bien es buscando la seguridad del paciente. Entonces, hablando de esto es a todos se nos puede complicar un paciente. Esto no tiene que ver con un tema de certificación o no certificación. Lo importante de un paciente complicado es saberlo resolver, tener la pericia de poderlo resolver en el momento adecuado y obviamente también tener la infraestructura adecuada. Me refiero en el hospital donde te estés operando, es importante que busques operarte en un lugar donde en una complicación se pueda resolver esto. Entonces, esa es parte creo, lo que llega al éxito de la cirugía, ¿no? El operarte con un cirujano bariatra certificado en un hospital adecuado donde se puede resolver las cosas adecuadamente. Desafortunadamente, vuelvo al tema de costos. Esto a veces genera más costos que otros lados, pero pues a veces cuánto vale la vida, ¿no? Tal vez ahorita parece más costoso que en otro lado, pero cuando realmente alguien que le llegara a pasar que requiere una complicación se da cuenta de el gasto que generaría. Claro. Entonces eso extra realmente es muy mínimo para lo que, por ejemplo, y siempre se lo digo a los pacientes, no operamos en un hospital en el cual si llegara a pasar una complicación, gracias a Dios no la hemos tenido y no queremos tenerla, pero puede pasar, si estamos operando nos puede pasar, ¿no? Si llegara a pasar, y le digo a una paciente una complicación, y ya sea desde el transoperatorio y no nomás en el posoperatorio, en el momento
que necesitas hablarle a una ambulancia, que llegue la ambulancia para trasladar al paciente, en lo que llega a un hospital, ¿a dónde lo van a traer al hospital? Encima, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo va a llegar a traerlo al hospital? Claro. ¿Cuánto tiempo perdemos en ese 30 minutos? Pues ya 30 minutos son vitales, sí, claro, en ese momento. Entonces, eso es lo importante de estar en un hospital que cuente con la infraestructura, y se los digo, infraestructura y recurso humano de especialistas, porque ahí también apoyan especialistas de medicina, de terapia intensiva, especialistas cardiólogos y todo, que nos pueden apoyar en ese momento y se vuelve un manejo multidisciplinario que rápidamente se puede actuar. Así es. En estar en un hospital en donde algo pasa y pues en lo que ya llegó, pues prácticamente no queda más que lo poquito que hay dentro de un cuando corre riesgo la vida de alguien, los minutos son claves. Exactamente. Entonces, y eso a veces no hay oportunidad de traslados, etcétera, y ese es el riesgo, ¿no? Entonces, por eso la recomendación es siempre buscar un cirujano bariatra certificado y un hospital certificado, y un hospital que te brinde las garantías para que todo salga bien, ¿no? Y ese parte del entrenamiento no nomás es en el momento de cuando estás tú haciendo tu alta especialidad en cirugía bariátrica, sino el día a día, ¿no? Que te va haciendo, claro, que cada vez seas más, que tengas más experiencia, que seas más fino en todo lo que tú haces y cada vez te vayas perfeccionando. Entonces, digo, el doctor y yo trabajamos en el mismo hospital, todos los días nos vemos ahí y yo sé que son 3, 4 cirugías mínimo diarias, por lo menos que yo me entero porque yo voy en la mañana, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues obviamente eso te va dando una curva de aprendizaje que no se termina cuando ya te entrenaste, sino sigue todo. Claro, claro. Y entonces eso también te genera una mayor experiencia para ir disminuyendo estos riesgos, ¿no? Que eso es lo importante y desde el podcast pasado los dijimos. O sea, la intención aquí es hacerlo más seguro y más seguro es disminuir los riesgos al máximo, porque la única manera de tener un riesgo quirúrgico es no operarse, pues. Así es. Entonces hay que entrar en las mejores condiciones personales del paciente, con cirujano que tenga el entrenamiento y la certificación y en el hospital, ¿no? Que ese es un tema, tal vez no nomás involucra la parte de cirugía bariátrica, involucra cualquier procedimiento, sí, claro, de lo que se vayan a hacer. Involucra cualquier procedimiento, no solamente puede ser de ortopedistas, de neurocirujanos, etcétera. Entonces es importante que... Eso es para todos. Así es, y eso da seguridad, claro. Y ahorita pues ya hablando ya más específicamente de la cirugía bariátrica, que creo que ya ahorita hablamos balón gástrico y tratamos de puntualizar mucho en eso, y esta parte de la manga gástrica que también ya lo puntualizaste también en el sentido de pues pacientes que tengan un índice de masa corporal de 30, 40, digamos, por lo que entendí, pero sin problemas restrictivos, o sea, que no tengan reflujo gastroesofágico para hacerle una cuestión de restrictivo, que tenga algo restrictivo su estómago y tenga todavía exacerbación de esos síntomas de reflujo y que no tenga enfermedades, ¿no? Entonces creo que esos 3 puntos serían como, esos son las candidatas a manga, ¿verdad? ¿Por qué? Voy a ahondar un poquito en esa información. ¿Por qué está contraindicado? ¿Por qué no hacerle un procedimiento restrictivo a alguien que tiene reflujo? El reflujo gastroesofágico es una enfermedad bastante común, que hay gente que vive con omeprazol todos los días. Entonces, sí, como puntualizando esos 3 puntos de esa parte de que el paciente no tenga reflujo gastroesofágico, ¿qué sería, por ejemplo, lo que ustedes, por ejemplo, cuando llega el paciente a la consulta, qué es lo que ustedes tendrían que llevar de protocolo como para descartar este paciente si puede realizarse la manga o requiere de otro procedimiento? Claro. Hay pacientes, como lo comenté hace ratito, que llegan directamente diciendo, yo quiero una manga, y les explicas otro tipo de procedimientos que ahorita platicaremos de ellos, y el paciente dice, no, yo quiero una manga, y parte del interrogatorio es siempre preguntar si el paciente cuenta o no con reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico, como ahorita lo iba a comentar, es que es una entidad bastante frecuente, que es un tema funcional del aumento de la producción de ácido en el estómago y quizá pérdida de las barreras anatómicas normales que hacen que el paciente tenga reflujo. Entonces, se ocupa estudiar el reflujo en pacientes que manifiestan reflujo, porque la cirugía restrictiva, llámese manga gástrica o, por ejemplo, el procedimiento restrictivo como balón, son procedimientos pro reflujo, inclusive en gente que no tenía reflujo previo a la cirugía. Se han hecho millones de mangas gástricas a nivel mundial y gran parte de ellos, de los pacientes que ya tienen una manga, muchos de ellos sufren de reflujo en mayor o menor medida. Seguramente andan por las calles por ahí con reflujo y hacen una vida rutinaria normal, alterando la calidad de vida con el reflujo, tomando omeprazol, etc. Y a lo mejor ellos piensan que pues ya vivirán así toda su vida, pero también lo que deben de saber, parte de lo informativo aquí es decirles que hay solución, ¿no?
Porque el reflujo, más allá de los síntomas de que, ay, pues me tomo mi omeprazol y mejor, o mejor, o duermo sentado porque acostado pues se me regresa todo. Es saber que esto, más allá del daño de los síntomas, es el daño esofágico que puede llegar a tener ese paciente. Entonces, un paciente que tiene reflujo después de un procedimiento restrictivo siempre es importante estudiarlo. Estudiarlo me refiero con un procedimiento endoscópico de preferencia, en el cual se descartarán lesiones, etcétera, etcétera. Y si tiene una manga en la cual se tiene que convertir a otro procedimiento, pues esto hará curativo su reflujo. Ese es un tema. Parte del protocolo de cuando interrogamos al paciente ya que está en la consulta, pues es esto, el reflujo. ¿Y cómo lo estudiamos? O sea, bueno, tú quieres hacerte una manga gástrica y no te quieres hacer otro procedimiento, pero tienes reflujo, bueno, te haremos estudios para ver si te puedo hacer una manga gástrica, porque por más allá que quiera el paciente, si endoscópicamente o a través de biopsias o patológicamente hablando tiene alteraciones, pues sería bastante antiético de uno hacerle una manga gástrica a un paciente por más que él quiera hacérsela. Yo sí me ha tocado más de una vez decirle al paciente, pues yo no te voy a hacer la manga gástrica, que te la haga quien quieras, porque yo no te la haré porque no tienes las condiciones para ello, por más que la quieras hacer. Entonces, por eso decía yo hace ratito de que la manga gástrica no es un procedimiento inocuo, o sea, sí tiene sus agravantes si el paciente no está bien seleccionado, pues, ¿no? Y puede bajar de peso, sí, pero el paciente no vive del reflujo, entonces no come nada del reflujo, etcétera. Entonces, el protocolo de un paciente con manga gástrica es hacerle, de preferencia, un estudio endoscópico previo a la cirugía, obviamente estudios preparatorios dependiendo del contexto del paciente. Me refiero a la edad, enfermedades, ya se piden estudios preparatorios solamente, o evaluación por algún médico internista, evaluación por cardiología, endocrinología, dependiendo del contexto de cada quien, ¿no? Edad del paciente, etcétera. Entonces, y esto hablando de manga gástrica como cualquier otro de los procedimientos, llámese bipartición intestinal, bypass gástrico, o SAVIS, que es otro procedimiento también bariátrico que hacemos. Entonces, al momento que llega el paciente de un índice de masa corporal de, como lo habíamos mencionado ya, pues algún grado de obesidad, este paciente se interroga primero si tiene síntomas de reflujo, se hace la endoscopía, o aunque no mencione síntomas de reflujo, se hace endoscopía. De preferencia a todos hacer la endoscopía. O sea, de preferencia hacerle endoscopía a todos es parte del protocolo preparatorio de forma cotidiana. Ok, esa sería ahí como, digamos, disminuir el riesgo de que le hagas un procedimiento restrictivo a un paciente que tenga reflujo, ¿no? Que es esta parte de que a veces hacemos la endoscopía, no hay ningún daño, se hace la manga y puede después desarrollarlo, ¿no? Sí, o sea, aún así, aunque endoscópicamente el paciente tenga un estómago normal y un esófago normal, le haces una manga gástrica, como lo comenté, la manga gástrica puede dar reflujo. ¿Y por qué da reflujo? Porque anatómicamente hablando, un estómago normal, pues obviamente que no tiene reflujo, lo haces de forma tubular, muy pequeño, y ahora sí que por pura lógica, las presiones del estómago se distribuyen en un estómago muy pequeño y esto hace que a través de, hay una válvula de alta presión que no es una válvula como tal, es una zona de alta presión que se llama píloro, que es la parte final del estómago, que esto hace que el paciente tenga una alta presión en ese tubo de estómago y esto hace que el paciente pueda hacer reflujo. Entonces, un porcentaje no tan despreciable de pacientes que tienen una manga gástrica puede dar reflujo. Entonces, es importante eso puntualizarlo porque, repito, más de un paciente que está viendo por aquí, que ya tiene una manga gástrica, seguro estoy que ahí tiene reflujo, ¿no? Entonces, y que la idea quede que ese paciente puede tener solución. O sea, ese paciente es importante que busque una alternativa porque no es normal que el paciente viva con reflujo después de una manga y sobre todo no es normal que tenga alteraciones de la calidad de vida. ¿Y qué es alteraciones de la calidad de vida? Pues que no pueda dormir, que no pueda comer lo que él quiere porque todo le da reflujo, que tenga que estar apegado al omeprazol o al Nexium o a cualquier inhibidor de bomba de protones o antiácidos para que esto mejore. Porque eso tampoco es bueno, porque al final de cuentas los medicamentos a largo plazo también generan problemas. Entonces, es la idea prácticamente. Sí, sí, sí. Y qué bueno que, o sea, platicarlo, porque esa es la intención de estos podcasts, que sean informativos y tratar de dar como cierta información que pueda de alguna manera no educar al paciente, sino que ya cuando llega a una consulta ya venga con cierto conocimiento de más o menos de qué se trata esto y que no es de que vengo, como comentabas al principio, vengo casi a comprar una manga gástrica, ¿no? Sino que se sepa que hay un protocolo
que se debe seguir desde antes para determinar a qué tipo de procedimiento quirúrgico eres candidato. Y cuando ya tengas una manga gástrica y que tengas esos síntomas de reflujo que a lo mejor no los tenías antes, importante que sepan que hay que acudir a una consulta. Claro. Y a lo mejor ahí ya se encargan de hacer todo el procedimiento de protocolización, hacer una endoscopia y ver si realmente el paciente ahora necesita convertir esa manga gástrica a otro procedimiento, ¿no? Correcto. Que en este caso pues ya serían ustedes los que van a determinar del tipo de procedimiento, cuáles serían en este caso esos procedimientos que sean como opción para estos pacientes. Ok, una manga gástrica siempre se va a poder convertir a algo. Digamos que un paciente que viene un paciente que viene a la consulta, que ya tiene una manga gástrica, viene por dos razones principalmente. Y operado por uno o no operado por uno, me refiero a pacientes que han llegado que yo operé hace años o que vienen operados de otros lados. Vienen por reganancia de peso, porque como comenté, ahorita hablaremos de reganancia. La reganancia de peso es más frecuente en una manga gástrica que en otro tipo de cirugías bariátricas. De las cirugías bariátricas que ahorita acabo de mencionar, la manga gástrica es la que más regana peso. Básicamente porque es una cirugía meramente restrictiva. No estamos alterando de ninguna manera la absorción de nada, no estamos estimulando la producción de ninguna hormona que nos ayude con el metabolismo de las grasas y carbohidratos, etc. Y esto hace que si hoy te opero a ti, Alejandro, de una manga, y tú mañana te comes una malteada de chocolate del Carl Jr., digo, tampoco sin decir marcas, todas las calorías que estás comiendo las estás absorbiendo. Entonces hay pacientes que son pues muy mal portados desde el punto de vista alimenticio. Si te digo que hoy te hago una manga y tú mañana te comes eso, que se iba a caber por un entubo pequeño, obviamente se adapta a eso, y eso es mañana. Imagínate cuando yo tenga 6 meses, 1 año, 2 años de operado. Entonces ahí la reganancia de peso es alta, o la posibilidad de reganancia de peso es alta con una manga gástrica, y sobre todo, ¿sabes a quién? Pacientes con un nivel de obesidad alto. ¿A qué me refiero con alto? Arriba de 50 kilos, 40 kilos de exceso de peso, le haces una manga gástrica, pueden tener una muy buena respuesta a 1 año, 2 años de operados. Pero esos pacientes, si tú les haces una manga gástrica, tienen 60, 70, 80 kilos de exceso de peso, la posibilidad de reganancia es alta. Entonces, ahí es donde entran otro tipo de procedimientos, que es a donde nosotros recomendamos, ya sea bipartición intestinal, bypass gástrico o SAIS. ¿En qué consiste? Bipartición intestinal es una cirugía que no tiene mucho tiempo haciéndose a nivel mundial. Hoy por hoy en nuestro grupo bariátrico acá en el Hospital CIMA, y yo en lo personal estoy haciendo más cirugía, más bipartición intestinal que bypass gástrico en su momento, que comparándolas, básicamente se ha visto que tienen una muy buena pérdida de peso ambas, más que una manga gástrica. Y sobre todo, y ahí lo importante, más durable que una manga gástrica, porque el paciente cuando viene a la consulta, el paciente viene buscando hacerse algo que baje de peso y sobre todo que le dure mucho tiempo, ¿no? Entonces, ahí pues es cuando el paciente le baja las expectativas y le dice, sabes que una manga quizá no es una opción, la mejor opción es esta, sobre todo por tu nivel de obesidad, edad, etc. Una bipartición intestinal consiste en hacer una manga gástrica y hacer una unión del mismo estómago al intestino, a la parte final del intestino, al intestino distal, así se llama. Y esta cirugía es una cirugía muy similar, como digo, en cuestión de resultados versus un bypass gástrico, pero las ventajas son que no ocupan a largo plazo la suplementación como un bypass gástrico, que un bypass gástrico el paciente requiere tomar suplementos el resto de su vida, porque ya hay ciertos nutrientes que el paciente no va a absorber. Entonces, por eso la bipartición lo hemos optado nosotros, yo en lo personal y como grupo, en hacerlo más que un bypass. Y también se ha ampliado el margen a quienes hacemos bipartición. Ampliado me refiero a edades. Un bypass gástrico en alguien joven hace algunos años, pues era imposible. Y obviamente hoy por hoy yo no le hago un bypass gástrico a alguien, mujer joven con una obesidad importante. O sea, me refiero a jóvenes 20 años, 21 años, 22 años. Lo que se hacía antes era puras mangas. Pero hacerle una manga gástrica a un paciente con un gran nivel de obesidad joven es una tasa altísima de fracaso algunos años después. Me refiero a una manga gástrica en alguien de 19 años, 20 años con un nivel de obesidad alto. Esto hará que el paciente cuando tenga 24 o 25 ya va a estar igual que como estaba antes. Entonces, aquí es donde digo que la bipartición ha entrado y ha jugado un papel importante, porque a esos pacientes ya le estamos haciendo bipartición. O sea, yo he hecho bipartición a gente bastante joven, con un nivel de seguridad alto y con muy baja alteraciones desde el punto de vista nutricional. Porque la bipartición, quería andar solamente en un tema en eso,
no es tan malabsortiva, o no es un tema malabsortivo, más bien es un tema de estimulación hormonal, que esto hace que se empiezan a producir, o uno estimula que el alimento llegue más rápido a la parte final del intestino y se generan cierta producción de ciertas hormonas que nos ayudan a que el paciente tenga una mejor absorción principalmente de grasas y carbohidratos. Entonces, a diferencia que el bypass gástrico es una cirugía que es restrictiva también, es hacer un pouch gástrico, una bolsa gástrica, y aquí se hace un puente intestinal donde el alimento ya no pasa por la parte primera del intestino, donde de ahí se absorbe también una gran cantidad de grasas y carbohidratos, y esta cirugía sí es una cirugía más malabsortiva que una bipartición. Entonces, las diferencias básicamente es que el paciente que tiene una bipartición absorberá nutrientes que un paciente con bypass no tiene, y que no ocupará suplementos a largo plazo que un bypass gástrico sí requiere. Entonces, digamos que es una cirugía más segura, sin tanto apego desde el punto de vista de suplementos a largo plazo y con una pérdida de peso muy similar a un bypass gástrico. Entonces, repito, de 10 pacientes que hace 5 o 6 años yo le hacía bypass gástrico, a esos 10 pacientes ahorita ya le estoy haciendo prácticamente a 9 bipartición y al otro bypass. Y el otro lo hacemos para bypass. ¿Por qué? Porque, pues, obviamente hay ciertas cuestiones propias del paciente, ¿no? O sea, me refiero, tiene que ver el reflujo gastroesofágico, etcétera. Que, bueno, eso ya se ahonda más en la consulta, que se puede explicar en el paciente adecuado. Pero te puedo decir que arriba del 90% de los pacientes que eran candidatos a bypass gástrico antes, hoy por hoy, yo en lo personal estoy haciendo bipartición. Ok. Entonces, hay, por ejemplo, esos pacientes jóvenes que tienen una tasa de reganancia de peso importante. Claro. Que con una manga gástrica que era como el que se hacía antes. Claro. Ahí, hablando del nivel de obesidad. Obviamente un paciente joven con 30 kilos, 35 kilos de exceso de peso, yo creo que una manga gástrica es una buena opción. Pero me refiero a que pacientes jóvenes con un nivel de obesidad alto, arriba de 45 de índice de masa corporal, 50, entonces esos pacientes con un nivel de obesidad, hoy por hoy, México es parte de los principales países en el mundo con obesidad infantil. Entonces, obviamente un niño que es obeso va a ser un adolescente obeso y va a ser un adulto obeso. Entonces, hablando de ese punto, sí es donde podemos ser un poco, ofrecerle algo más que una simple manga a un paciente de ese tipo y con unos muy buenos resultados y sobre todo que le dure, ¿no?, el procedimiento, ¿no? Entonces, a largo plazo. Eso es importante puntualizar. Y hablando del tema ahí es donde me fui más para allá, ¿no? Pero cuando estamos hablando del tema de reflujo, que alguien que tenga una manga, pues se puede hacer una bipartición, se puede hacer un bypass gástrico, una manga siempre se puede convertir a bypass gástrico y también se puede convertir en una bipartición. O otra cirugía que se llama SADIS, que es el SADIS, bueno, voy a nomás a platicar un rápido de esto. El SADIS es una cirugía muy malabsortiva. Sobre todo se lo indicamos a pacientes diabéticos de larga evolución, diabéticos insulinodependientes y pacientes diabéticos con un nivel de obesidad alto, extremos. ¿A qué me refiero? Arriba de 60 índice de masa corporal. Pacientes de esos les hemos hecho SADIS con una muy buena resultado. No es tan frecuente, no lo hacemos tan frecuente precisamente porque es para pacientes muy, muy seleccionados, pero sí es con un alto nivel de seguridad y sobre todo un alto nivel de respuesta con cierta reversibilidad de la diabetes. Y más que hablar de esto, no quiero que suene que estamos curando la diabetes. Claro. No lo quiero decir de esa manera. Más bien es controlar la mejor manera, revertirla de alguna manera, silenciar la historia natural de la enfermedad de la propia diabetes o silenciarla o mantenerla silente por largos años. Y esto hará que el paciente tenga una mejor expectativa de vida y sobre todo calidad de vida. Claro, sí, que digo, el objetivo de dar tratamientos para la diabetes es disminuir esas complicaciones crónicas sobre todo, ¿no? Entonces, que a lo mejor y cuando están con los medicamentos, o pues que yo no soy endocrinólogo ni internista, pero pues obviamente hay que estar jugando ahí de ajustarlos y todo, porque pues el paciente, la verdad es que en general en México yo creo que es difícil que tenga un apego adecuado a sus hábitos nutricionales, ¿no? Entonces, pues obviamente eso hace que los medicamentos se tengan que estar ajustando y viendo de acuerdo a su hemoglobina glucosilada, sus glicemias y obviamente ya lo que estén haciendo ellas en su casa, estar checando su destroxi, ¿no? Pero pues creo que eso es tan difícil y que llegar al punto adecuado en el cual mantengan un nivel que les permita retrasar el inicio de estas complicaciones crónicas, ¿no? Entonces, estos procedimientos para esos pacientes que tienen diabetes de difícil control, pues creo que son ideales, ¿no? Me imagino que
Por ejemplo, hablando de lo que comentabas de la bipartición, que pacientes que son jóvenes, que a lo mejor y no han desarrollado ninguna enfermedad metabólica, pero que tienen un grado de obesidad importantísimo, con una alta tasa de que puedan ellos reganar peso y que puedan desarrollar enfermedades posteriormente. Creo que son ahora los pacientes que, por lo que entiendo, son los que se les hace mejor, se opta por hacer esta bipartición intestinal. Sí, se benefician mejor de esta que técnica. Se van a... Porque a lo mejor, como mencionaste, a lo mejor les hicieron una manga gástrica a los 19 y a los 25 ya llegan de nuevo con el mismo peso y ahora se va a cambiar esa cirugía, a lo mejor por bipartición o bypass, no sé. Así es. Sí, se podría... Hay cierto rescate, ¿no? A esos pacientes, ¿no? Y no nomás ya, ahí en este caso pues ya no nomás jóvenes, gente que se operó a los 30 años y llega a los 40 años ya con igual que cuando tenían una manga, cuando se hicieron una manga, etcétera. Y cada vez es bien frecuente, o sea, cada vez es más frecuente que pacientes, porque se hacen tantas mangas, que obviamente entre más mangas se hagan y entre más mangas se hagan en pacientes que no son candidatos, pues el paciente va a buscar la alternativa. Pues bajé, me sentí muy bien, pero ahora estoy igual. O ya regané el 50% de lo que había perdido. Porque también ahí hablamos del tema de las falsas expectativas, ¿no? Porque de repente hay gente que, no, pues te hago una manga y te va a funcionar muy bien. Pues sí, te va a funcionar muy bien. Vas a bajar 60, 70 kilos, pero esos 60, 70 kilos, a pesar de que los bajes, te vas a quedar con un nivel de obesidad importante cuando al principio tenías un nivel de obesidad importante. Entonces, esto hace que el paciente, pues sí, baja. Se ve muy bien a simple apariencia porque en lugar de pesar 200, ahora pesa 130 kilos. Pero después del cabo de 4 o 5 años, ya en lugar de pesar 130, pesa 160, 170. Y pues ahí va para allá igual, ¿no? Entonces, es importante ser bien honestos con el paciente. Entonces, y aterrizarlos, menciono, porque si no es así, yo a veces les digo al paciente, bueno, yo creo que te puedo hacer una manga, está bien. Si tú quieres una manga, no le veo una contraindicación, pero que sepas que en algunos años vas a reganar. Si a pesar de eso quieres eso, adelante. O sea, ahí sí no hay una contraindicación médica, pero sí es importante, pues, ser honesto con el paciente de las expectativas que va, o lo que va a ganar con la cirugía, porque si no es así, pues caemos en un error. Sí, y creo que también es importante en ese punto donde le podemos ofrecer algo que sí es viable desde el punto de vista médico al paciente, por ejemplo, decir que sí le vamos a ofrecer una manga gástrica porque el paciente a lo mejor no tiene problemas de reflujo y se le puede hacer la manga gástrica, aunque dices por tu edad, por tu índice de masa corporal, la verdad es que yo te ofrezco mejor la bipartición. Obviamente aquí decir una u otra, a lo mejor me imagino que involucra el que a lo mejor el paciente decide, híjole, es que la bipartición a lo mejor es un poquito más caro, ahorita no lo puedo, pero pues me quiero hacer la manga gástrica. Entonces es importante a lo mejor sí responsabilizar al paciente de que sepa que puedes volver a ganar peso, pero a lo mejor si tú tienes un adecuado seguimiento, como dices, si voy al Carl's Jr. y compro una hamburguesa con una malteada, como la hamburguesa y no me cabe, pero me doy cuenta que tomo la malteada y me la cabe, y pues voy por la malteada. Mañana uno se puede hacer, pues, ¿no? Es importante responsabilizarlos de que sepan claro. que es importante que deben de llevar a cabo el seguimiento y que no nomás es una cabinita transformadora y llego, me opero y se acabó y al día siguiente estoy como si nada. Así es. Entonces, el tema de esto es que el paciente... Por otro lado, hay pacientes que hacen una manga y pierden muy bien de peso y se mantienen a largo plazo. Tampoco no quiero generalizar, pero sí, lo común es eso. Que un paciente con un nivel de obesidad alto, le haces una manga gástrica, va a bajar y va a reganar. O sea, va a reganar tarde que temprano. Entonces, a esos pacientes tenemos que hacerles una cirugía mayor desde el punto de vista anatómico y funcional para que el paciente pierda más y le dure más. Y una pregunta súper frecuente, o más bien una afirmación de los pacientes, ¿no? Yo quiero una manga gástrica porque no es tan agresiva. Porque ya me han dicho que la bipartición, o de repente uno les explica el dibujito, lo que hacemos ahí en la cirugía, no, pues se me hace muy agresivo eso, bypass, etc. No hay cirugías agresivas. Una manga gástrica puede ser agresiva, digo, pues hay gente que lo ha llamado como mutilación del estómago, ¿no? Inclusive hasta médicos, malamente dicho, ¿no? Pero, digo, no creo que estemos mutilando pacientes, pero más bien agresivo es la misma obesidad es agresiva. O sea, yo a veces le respondo al paciente, ¿tú crees que la cirugía es agresiva? Creo que tú estás agresivo ahorita desde el punto de vista, o tu cuerpo está agresivo con la obesidad, con la edad, eres fumador, eres diabético, eres hipertenso, etc. Entonces, creo que eso ya es agresivo. Es exactamente. Entonces, la cirugía no es agresiva. El paciente, si no tiene un buen conocimiento de la cirugía que tiene,
pues obviamente eso puede ser agresivo porque el paciente quizá no se va a suplementar, no va a tener un buen seguimiento, etcétera. Pero eso es corresponsabilidad. No forzosamente es culpable del paciente, sino también el médico, si no le explica bien en qué consiste ese procedimiento y qué a largo plazo puede traer problemas, pues básicamente entonces ahí es donde caemos el error también uno, ¿no? Entonces, problemas a largo plazo con una manga gástrica, ya lo comenté, reflujo. Bipartición intestinal puede dar reflujo. Básicamente es una cirugía que es una manga gástrica también, pero en lugar de la simple manga convencional, estamos haciendo una despresurización de este tubo de alta presión, como dije. Al hacer esta unión del estómago al intestino, pues sí quitamos presión a esta manga. Entonces, los pacientes que tienen bipartición intestinal se ha visto con mejoría que cuando tienen reflujo. Entonces, hoy por hoy todavía hay estudios a largo plazo que en eso están buscando de que la bipartición sea una buena opción en pacientes que tienen reflujo. Porque repito, hace 5 o 10 años, reflujo y obesidad era bypass gástrico por default, o sea, era de ley. Pero aparentemente hay buenos resultados con pacientes que tienen reflujo y obesidad con bipartición intestinal. Entonces, a lo que voy con esto es que el reflujo, pues quizá no es tan notorio o no se está viendo que tengan pacientes con bipartición reflujo. Entonces, y bypass gástrico es meramente el tema nutrimental. O sea, es importante que el paciente con un bypass gástrico se suplemente a largo plazo y si no lo hace a largo plazo, pues obviamente esto puede traer problemas de anemias, deficiencia de calcio, osteoporosis, etc. Entonces, igual el SAIS, que el SAIS también es una cirugía más malabsortiva, inclusive que el mismo bypass gástrico. Entonces, creo que en eso se enfoca la evaluación, en eso se enfoca de individualizar cada caso, cada paciente es distinto. No porque mi comadre se operó, yo voy a tener lo mismo, o a mí me van a hacer lo mismo, o porque mi hermana se operó, yo ocupo lo mismo, o porque lo que ella sienta, yo también voy a sentir lo mismo. Cada paciente es distinto y experimenta, ahora sí que ellos experimentan su propio caso, ¿no? Claro, claro, y obviamente cada paciente es distinto, a pesar de que es el mismo médico, cada paciente puede involucrar tanto el cuerpo del paciente como la cuestión de su seguimiento. Y obviamente con el objetivo que son estos podcasts, que es brindar información, pues a nosotros, ya como cuando llega un paciente aquí a la consulta, pues parte de eso es tratar de informar al paciente también ya más específicamente el procedimiento que se le vaya a realizar para que lleve su seguimiento. Entonces creo que a lo mejor, como dije, no responsabilizarlos en la parte que les toca, ¿no? Claro. Y a claro. nosotros la que nos toca. La que nos toca. Entonces es parte de, como bien dijiste, digamos que es un equipo, pues, o sea, es prácticamente algo que tenemos que hacer los de la parte del paciente y la parte del médico, ¿no? Entonces, cada quien lo que le corresponde y cada quien responsabilizarse de lo que les corresponde para poder lograr lo mejor que se pueda en cada paciente. Y obviamente todos estos tanto arsenal de procedimientos quirúrgicos de cirugía bariátrica es porque obviamente como la medicina es dinámica y cada vez va mejorando y mejorando, y por eso por eso hay tantos procedimientos que son indicados para cada paciente, ¿no? Como bien ya los mencionaste todos estos, y ya pues como cerrando un poquito ya de las opciones que hay de procedimientos quirúrgicos, que obviamente el paciente que llega a tu consulta, pues ya te vas a encargar de llevarlos de la mano hasta que se puedan operar. Hablando ya de esta parte quirúrgica, pues como lo hemos mencionado, sin hacer nada de marketing al hospital, pero bueno, nosotros operamos aquí abajo, en el hospital que está aquí atrás, que es el Hospital Cima. Cuando ya llega tu paciente al hospital, que es una de las preguntas más frecuentes, de hecho, o sea, ¿qué tipo de anestesia es la que lleva este tipo de procedimientos? Ok, los procedimientos bariátricos, las cirugías, se hacen por laparoscopía. Pues la laparoscopía, pues seguramente hay mucha gente que nos ve, lo conoce, es la mínima invasión, ¿no? Digamos que el paciente ocupa estar totalmente relajado desde el punto de vista muscular, ¿no? Obviamente relajado no es de que se relaje mentalmente, sino que más bien totalmente dormido, relajado, para que nosotros tengamos una buena distensión abdominal, una capacidad abdominal adecuada con la laparoscopía, que es a través de ciertas heridas muy pequeñitas. Habitualmente son 4 o 5 heridas, dependiendo también del contexto del paciente y qué cirugía se va a hacer. A través de estas heridas ponemos unos puertos que se llaman trocars, y estos trocars están conectados a un gas, ¿no? El gas ingresa al abdomen y bueno, para hacer esto el paciente ocupa
anestesia general. O sea, el paciente se duerme completamente. ¿Y cómo se duerme completamente? Pues lo canalizan, le ponen un suero y a través del suero le ponen medicamentos, se duerme completamente, el paciente lo tienen que intubar. Entonces, durante la cirugía el paciente está ventilando o está respirando a través de una máquina de anestesia, la cual es sumamente segura. Entonces, esto es como bien lo dijiste, es un tabú. O sea, mucha gente le da miedo a la anestesia porque ha tenido experiencias malas, como bien dijimos. O sea, no porque, sí, claro, no porque alguien se complicó de cirugía plástica allá en no sé dónde, pues te va a pasar a ti también lo mismo, o a mí, ¿no? Entonces, no porque a alguien le fue mal en una anestesia, le va a ir mal acá. Porque para empezar son anestesiólogos distintos, porque para empezar el hospital, los medicamentos que se usan, etcétera. Entonces, la anestesia hoy por hoy es 100% segura. Bueno, 90, no quiero ser el 100%, pero muy alta la posibilidad. Nada de 100, pero casi, ¿no? Entonces, realmente no es un problema por ahí. Entonces, la anestesia es muy segura, el paciente se duerme, se despierta después de la cirugía y los tiempos quirúrgicos son, pues más o menos, como lo comenté, una manga gástrica más o menos dura unos 35, 40 minutos, un bypass gástrico, una hipertensión alrededor de una hora 10 minutos, un SAIS más o menos también un par de horas. Entonces realmente no son tiempos tan prolongados quirúrgicos. Entonces, parte de esto es importante, pues todo, ¿no? La preparación y esto que ya platicamos. Sí. No, y obviamente, entre menos tiempo quirúrgico, pues menos riesgo, ¿no? Así es. Entonces, es bueno que sepan que estos procedimientos, pues realmente son procedimientos con una anestesia segura. ¿Por qué? Creo que en algún momento escuché a un anestesiólogo decir que la anestesia más segura, pues es la que mejor domina, dice, ¿no? Entonces, sí, claro, por eso de repente es algo que a lo mejor los pacientes no saben, pero desde el punto de vista de cirugía plástica, hay una corriente al tipo de anestesia que se lleva como que muy de la escuela. Entonces, de la escuela de donde se formaron. Sí. Okay. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos ahorita toda esa anestesia general, todo, o sea, en regional es rarísimo. Okay. Y toda Latinoamérica es como regional. Pero en México todo es como regional, pero Ciudad de México es general. Okay. Y ahí, por ejemplo, ahorita trabajo con un doctor que se formó allá y también me platica, no, siempre hacemos anestesia general, ¿no? Pero bueno, o sea, ¿les fue mal a sus pacientes? No, muy bien. Claro. Y obviamente hacemos anestesia regional aquí con sedación y como todo muy bien. Entonces creo que sí va muy de la mano de que obviamente que tu anestesiólogo sea un anestesiólogo certificado, que tenga la experiencia y que obviamente domine el procedimiento. Entonces que obviamente pues así es, ¿no? Y como lo dijimos ahorita, nada es 100%, pero eso te va a ir a acercar lo más que se pueda al 100%. Claro. Y hablando ya como de esa parte de infraestructura y de seguridad y estar en un hospital que contemos con varias cosas y no necesariamente como de alguna complicación, sino hablando, pues obviamente pacientes con obesidad mórbida que de repente tienen 200 kilos, pues obviamente hay hospitales, me imagino que donde ni tan siquiera tienen las camas para que quepa el paciente, claro, ¿no? O sea, claro. Entonces, eso también... Y eso, pues, es como dicen, ¿no? La vida no está hecha ni para los zurdos, ¿no? Cuando son zurdos, ¿no? Y que creo que tú eres zurdo, ¿no? No, yo soy... tú eres shock. Bueno, entonces... La gente que es zurda en su vida cotidiana le batalla a veces, ¿no? Los mesabancos no son zurdos, no hay derechos. Y bueno, igual el tema con la obesidad. De repente, pues pasa, ¿no? De repente que en una sala de espera, si no tienes una silla adecuada, el paciente está incómodo, inclusive con una obesidad importante. Pasa lo mismo en el hospital. Las camas están diseñadas para esto. El paciente, cuando se traslada de una cama a otra, es importante también estar en una cama adecuada. Hablando de la infraestructura, ¿no? Los cuidados operatorios, yo se los digo a los pacientes, o sea, ¿por qué opero acá? Y a veces me dicen por el doctor, y si me opero en otro lado, pues la mayoría de las veces les digo que no. Porque, pues esto es como un baile, y seguramente te pasa, ¿no? O sea, tú estás en un baile, pues tienes que ir de la mano con la pareja, entonces igual en el hospital, o sea, la cirugía no termina cuando tú te das el último punto, la cirugía termina también con los cuidados de enfermería, desde el mismo camillero, desde cómo trasladan al paciente, desde el trato del paciente, el trato a la familia. Entonces, realmente es un ambiente de seguridad que se percibe, o sea, realmente eso no se ve, pero se percibe, y que nos han pasado detalles, me refiero a complicaciones, etcétera, siempre puede llegar a pasar, pero cuando llegan a pasar, es evidente también cuando las cosas salen bien, ¿no? Y eso es gratificante, es tener la seguridad de trabajar en un hospital que tenga esta infraestructura que tiene y todas las herramientas desde banco de sangre, terapia intensiva, rayos X de forma adecuada, etcétera. Entonces esto da seguridad y esto da experiencia.
Entonces, y seguridad para el paciente, que al final de cuentas es lo más importante, ¿no? Más allá de cualquier peso, cuánto cuesta, etcétera, en un momento de apremio, lo más importante es la vida del paciente. Sí, sí, y obviamente es una maquinaria con muchos engranes y todos esos engranes en conjunto mueven esta maquinaria, ¿no? Entonces todos engranes pequeños, más grandes, todos son importantes y sí, qué padre, digo, hablar también del personal de enfermería, que mis respetos, y creo que en el hospital la verdad te hacen una función muy buena. Claro. Entonces, esto sí te da seguridad tanto a ti como médico y se la transmites al paciente. Entonces, eso sí es bien importante y sí genera una experiencia, y eso también es muy bueno porque el paciente se va con un buen sabor de boca. A veces yo sé que muchos de estos procedimientos, pues de alguna manera, que sea un hospital, a lo mejor pues lleva un poquito de un costo más elevado que una clínica, pero claro, es por esto que se opta por lo que ya hemos platicado, y son términos de seguridad, ¿no? Pasando ya a esta parte del posoperatorio inmediato, más o menos inmediato, ¿cuánto tiempo los dejan hospitalizados a los pacientes? Todos los pacientes que sean cirugías primarias, me refiero, que vienen por una manga, etcétera, o pacientes que vienen por una cirugía de revisión, que la cirugía de revisión es cualquier procedimiento que ya tenga el paciente previo, bariátrico o no bariátrico, porque hay gente que tiene cirugías previas gástricas o esofágicas. La gran mayoría de los pacientes se van a las 24 horas. Okay. O sea, la gran mayoría de los pacientes, estoy hablando del 99.5%. O sea, okay, claro que en los últimos 2-3 años sí habrá alguno que otro paciente que se quedó dos noches pues por alguna situación, claro, por ejemplo, dolor. A veces el dolor, hay gente que le duele más, a pesar de que todo va bien, o sea, que no tiene complicaciones, pues le dolió más que a otros, y pues ahora sí que el paciente no se quiere ir, etcétera, se queda. Bueno, entonces, pero es extremadamente raro. Todos los pacientes se van a las 24 horas de operados, o sea, es una noche en el hospital. El paciente se va prácticamente caminando del hospital, o sea, realmente es una cirugía, no son cirugías dolorosas, no son incapacitantes. Pregunta bien frecuente: ¿cuánto tiempo ocupo para incorporarme a mi vida cotidiana? Prácticamente al cabo de 5 días, 7 días máximo, el paciente ya podría hacer gran parte de las actividades diarias de cualquier persona, y gran parte de las actividades también desde el punto de vista laboral. Perdón. O sea, el paciente, claro, si son trabajos muy exhaustivos desde el punto de vista físico, pues lógicamente no los va a poder hacer a la semana, pues, pero después de eso, a las 2-3 semanas ya podrían hacerlo. Pero pacientes que tienen una actividad física leve a moderada, la podrían hacer prácticamente al 5º o 7º día de operados. Okay. O sea, y básicamente los cuidados después de la cirugía son nutricionales. O sea, me refiero, claro, que el paciente ocupa unas dietas preparatorias que, dependiendo del nivel de obesidad, es lo que se ocupa. Okay. Y después de operados, lógicamente, no es de que te operas hoy, como bien dijiste, me voy al Carl Jr., ¿no? Sí, o sea, te operas hoy y tienes que tener un seguimiento nutricional, y que al principio va a estar comiendo líquidos, etcétera, etcétera. Que esto, pues, tenemos el apoyo de nuestro nutrólogo, que él los lleva de la mano al peso que queremos que llegue el paciente, ¿no? Que obviamente eso ya se platicó en la consulta, etcétera. Eso es como una planeación. Claro. Visualizamos dónde vamos a llegar, pero para llegar allá, pues son varias cosas, ¿no? Así y sí, no es, siempre les digo, no es una cajita transformadora y al día siguiente ya estamos, no, es un proceso. Claro, y este proceso, pues es un poquito largo. Entonces es un poco largo, pero es que si lo llevas de buena manera, es muy gratificante, y sobre todo para el paciente. O sea, si el paciente es disciplinado y lo hace de buena manera, el paciente va a tener el resultado que quería. Y hablando de cirugía bariátrica, pesar lo que a lo mejor nunca ha pesado en su vida, claro, o pesar lo que pesaba cuando era adolescente o cuando estaba en la universidad, etcétera, hablando de mujeres como hombres, etcétera. Entonces, sí es muy gratificante si el paciente tiene el compromiso de. Entonces, inclusive hay gente que no tiene ni el compromiso, pero a pesar de ello les va muy bien. Sí, o sea, pero sí es... Siempre los hay. Pero si el paciente tiene el compromiso, tiene buen apego, estoy seguro que, y obviamente tiene una buena indicación, o sea, tiene la cirugía correcta, estoy seguro que el paciente va a mejorar el peso, va a mejorar de la diabetes, de la hipertensión, va a dejar de tomar medicamentos que tomaba. El que tenía reflujo se le va a quitar el reflujo, etcétera. El que tenía apnea obstructiva del sueño va a poder dormir mejor, y va a poder dormir su pareja mejor, porque los que son roncadores no duerme la mujer, no duerme el esposo bien. Entonces, van a dormir los dos. Van a dormir bien. Entonces, ya no va a dormir sentado, etcétera. Entonces, realmente es muy buena opción en un paciente con este tipo de problemas. Y digo, sí creo que es un tema de otro momento, y tal vez no lo toquemos en un podcast de nosotros, pero apnea obstructiva del sueño, pues es una condición que genera una calidad de vida pésima, ¿no? Así es. O sea, yo he conocido gente con apnea obstructiva del sueño que de verdad se andan durmiendo todo el tiempo, no se concentran, trabajo, mal humor, y de verdad
tal vez no era la condición, pero de repente les pusieron un CPAP, mejoró, y hasta dije, ay, ¿qué le pasó, no? O sea, digo, entonces, bien diferente, una actitud distinta, y, oh, es que me siento mejor desde que uso el CPAP. Órale, o sea, qué bien. Entonces, no digo que todos los pacientes sean candidatos a CPAP, a lo mejor una gran mayoría obviamente necesitan una valoración para determinar esto. Yo no soy especialista en esto y pues no puedo darles información adecuada, ¿no? Pero sí creo que el que baje esta parte de su peso, el principal punto es la salud, porque y el impacto que va a tener esta pérdida tan importante de peso, desde el punto de vista de si no tienes una enfermedad ya establecida, pues prevenirla, retrasarla, o si ya la tienes, pues al grado de que ya ni tan siquiera tengas que tomar algún medicamento como para controlarla, que tu presión esté normal, que tu glucosa esté normal, que tus niveles del colesterol, de triglicéridos estén normales, pues, y lo que te veas en el espejo y digas, soy el que era antes o quién es este que se ve tan bien, ¿no? O sea, y es importante y eso te va a cambiar también el verte distinto psicológicamente, que te va a cambiar toda tu vida. Claro. Otro punto importante que no hemos tocado y que quisiera puntualizar nada más es, otro de los beneficios es gente, nos ha llegado mucho, digo, no soy ginecólogo, pero mucha gente que sufre de infertilidad. Claro. Mujeres que no han podido poderse embarazar, no han podido tener hijos porque tienen alteraciones desde el punto de vista hormonal relacionadas con la obesidad. Síndrome de ovario poliquísticos, entre otras. Repito, no soy el ginecólogo, pero sí han llegado a pacientes a mi consulta referidas por ginecólogos que les dicen baja de peso y puede que sea una alternativa, que se han operado, bajan de peso, se embarazan. Y eso, híjole, si es gratificante que el paciente baje de peso y se sienta muy bien, etcétera, ¿qué tan gratificante puede ser para una mujer que no se puede embarazar por más intentos que le ha podido, por más estudios de fertilización in vitro, etcétera, y que se puede embarazar simplemente porque bajó de peso? Y eso es algo que es muy, pues repito, muy gratificante para uno. Pacientes con problemas ortopédicos, bien frecuente, o sea, pacientes que no pueden caminar porque les duele la rodilla, o pacientes que son candidatos a prótesis de cadera, prótesis de rodilla, o problemas de alteración de la espalda, también por el exceso de peso, bajan de peso, a veces libran el quirófano libran la prótesis, etcétera, porque pues se quitaron 50 o 60 kilos de encima, y eso ayuda a que el paciente también tenga una mejor calidad de vida y sean más independientes, ¿no? A veces son dependientes de un bastón o que alguien los mueva, etcétera. Entonces, son otros beneficios en gente que de repente no es tan frecuente eso, pero sí llegan a la consulta buscando eso. Sí, no, el impacto en la vida de la persona es abismal, ¿no? O sea, todo el cambio que genera positivamente, ¿no? Claro. En ningún momento va a ser algo negativo, por supuesto. Estos son para mejorar todos estos aspectos que hemos tomado, que hemos platicado ahorita. Y pues es importante que el paciente que está buscando un procedimiento quirúrgico sepa que ahorita, ya platicando aquí nosotros, yo como cirujano plástico, el doctor como cirujano bariatra, es tener un apoyo para cuando ustedes busquen un procedimiento y que tal vez están tocando la puerta que en este momento no es la correcta, a lo mejor, y es, oye, tenemos otra opción, que hay varias opciones, ¿verdad? Obviamente, pero quien es el especialista en verte, a lo mejor primero es el doctor, y luego ya cuando estemos en un punto ideal de otro procedimiento que te va a ayudar todavía a verte mejor, pues obviamente ya nos corresponde como cirujanos plásticos. Entonces, el impacto de una cirugía de pérdida de peso es importante porque la obesidad es una enfermedad, pues, o sea, hay que tomarlo como así. No nomás tengo unos kilos arriba, muchos kilos arriba, sino es una enfermedad que genera muchos problemas. Entonces, ¿por qué, doctor, si allá operaron a una paciente que a lo mejor está con un peso alto y usted no me opera? Bueno, porque es importante que la cirugía sea la más segura, y entonces esos pacientes yo no me voy a aferrar y les voy a ofrecer un procedimiento desde el punto de vista de cirugía plástica cuando no estamos en el momento ideal por seguridad de ustedes. Una, seguridad principal. Dos, porque pues obviamente el resultado no va a ser el mismo, pues no voy a poder hacer una lipo de 10, yo no, o sea, hay gente que sí, siempre se los diga, si yo te digo que no, vas a tocar la puerta y probablemente te digan que sí, o sea, yo no te voy a hacer una lipo de 10 litros, no te voy a, o sea, la idea es disminuir los riesgos y optimizar resultados. Entonces, esos pacientes, pues obviamente es mejor primero hacerse un procedimiento bariátrico y ya después aquí. Entonces, vamos muy de la mano en muchos procedimientos, en muchos aspectos.
pero sí el impacto en pacientes que tienen ya una enfermedad metabólica, un síndrome metabólico, pues es importantísimo. Entonces, no nomás es para esta información no solamente es para pacientes que vienen aquí en quererse ver mejor, porque tienen un poco de peso arriba, sino esos pacientes que tienen una obesidad mórbida y que tienen enfermedades que se pueden controlar. Entonces, pues obviamente estas cirugías van a ser tan importantes los cambios que van a generar que no duden en venir a una consulta, buscar esa opción adecuada para ustedes y siempre buscar que sea un médico certificado por el consejo. Digo, no sé si haya certificaciones a veces como medio patito, porque en cirugía estética, ¿no? Que obviamente cirugía plástica, estética, no sé si sabías, pero es como un pleonasmo, pues. Okay. Porque ya va implícito en plástica la parte estética. Ok. Entonces, se tuvo que como agregar esta palabra estética para que el paciente identifique que es plástica, estética y reconstructiva. ¿Y hay certificación en cirugía en medicina estética? ¿Hay certificaciones? Es que yo te puedo certificar a ti y poner un papel en mi consultorio en tu consultorio que yo te certifiqué. ¿Quién va a saber quién te certificó? Sí, claro. ¿No? Pero bueno, no, en eso métanse a los consejos que avala la No, pero hay páginas de internet que ahí podemos pasar luego las ligas donde pueden buscar. Yo busqué al doctor. Y yo también lo busqué. ¿No? Si no hubiera estado aquí. Yo lo busqué, ahí está certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía, Obesidad y Enfermedades Metabólicas. Y obviamente para que esté ahí, pues tiene que estar certificado por el Consejo de Cirugía General. Entonces, claro, ahí está. O sea, y cualquiera, así como yo lo hice, como lo hizo el doctor, ustedes lo pueden hacer. Entonces, es importante esto y pues tratar de que su cirugía sea la más segura. Siempre busquen que se opere en un hospital donde se cuente con todo lo necesario. No es publicidad para los hospitales, es información para ustedes, nada más. Entonces, pues muchas gracias, doctor, por... ¿Tenemos unas preguntas? ¿Las podemos contestar? Sí, claro. Mira, nos llegaron... Se me olvidaba esa parte. Perdón. Ya nos queremos ir, pero no es cierto. Tenemos unas acá. A ver. Ahí va. Dice, ¿puedo hacerme una cirugía después de haber pasado por cáncer de ovario? Pacientes se pueden operar una cirugía bariátrica después de un cáncer de ovario o de cualquier tipo de cáncer. Sí, obviamente tenemos que tener cierta certeza de que todo esté bien desde el punto de vista de su cáncer. O sea, me refiero quizá ya en remisión total o en curación. Eso ya es un tema oncológico. Entonces ya si el oncólogo en su momento lo haya dado de alta, etcétera, se podría hacer sin problema. No contraindica hacerle cualquier tipo de procedimiento bariátrico. Obviamente se tiene que valorar el paciente y dependiendo de eso pues ya se hace. Dice, alternativas al abdomino en pérdidas moderadas de peso. No sé si referirá aquí que se hizo un abdomino para bajar de peso y que... ¿Cómo lo interpretas tú? Perdón. Dice, alternativas al abdomino en pérdidas moderadas de peso. Alternativas al abdomino en pérdidas moderadas de peso. Bueno, es que los cambios que va a generar la pérdida de peso son muy variados en cada persona, ¿no? Que de hecho es un punto que ahorita quería tocar, que no se me olvidó porque te estaba escuchando, pero cuando decían es que no, yo me quiero hacer la manga porque me da como... El bypass es muy agresivo, ¿no? Aquí me llegan diciendo más bien que es que pierden tanto peso que se envejecen y yo no quiero verme así. Entonces no quiero que me pase esto, ¿no? Pero no es que sea el procedimiento, o sea, es que cada paciente va a perder peso, que el peso que va a perder cada paciente va a generar un cambio distinto en su cuerpo, o sea, en su cara, o sea, los cambios que van a generar en su cara, en pacientes mujeres obviamente en su busto, en los brazos, en los muslos, en el abdomen, en el glúteo, es muy variado, o sea, hay pacientes que los brazos prácticamente como que no tienen brazos gruesos y que todo era una obesidad prácticamente centrípeta central, que obviamente el cambio fue acá y los brazos no necesitan un procedimiento en brazos. Entonces, hablando de que si hay una opción distinta a una abdominoplastía en pérdidas moderadas de peso, no sé qué es moderado de peso para cada persona porque eso es muy subjetivo. Sí, claro. Y dos, forzosamente te tendría que valorar porque sí es bien importante un punto y hay que ser claro. Si el paciente tiene ya excedente de piel en su abdomen
no le podemos hacer lipo, que esa es la otra opción a un abdomen. ¿Por qué? Porque la piel va a colgar peor. Entonces, ese paciente va a requerir de un abdomen, va a necesitar de que se requiera recortar piel. Y hay otro punto. Si eres mujer y tuviste embarazos previos, eso también va a generar una cuestión ahí diferente de tomarlo en cuenta, porque tal vez necesites también tengas diástasis y necesites una reconstrucción de tus músculos rectos abdominales. Entonces, no son recetas de cocina. Creo que para poder contestar esto ya sin hablar tanto, creo que necesitas forzosamente una valoración para ver cómo ha cambiado tu abdomen, y en base a lo que cambió tu abdomen, decidir si se puede hacer una lipo o si tienes que hacer un abdomino. Esa otra opción, realmente, aunque tengas una lipo con tecnología para retracción de piel y tú necesitas recorte de piel, es recorte de piel. O sea, no hay otra. Aquí hay algunas preguntas prácticamente para ti sobre cicatrices queloides e hipertróficas. Me imagino que en algún momento platicarás en otros momentos de esto. Sí. Dice, riesgos después de esta, me refiero, yo creo que más bien se refiere la paciente a cirugías bariátricas. Ya hablamos de los riesgos. Cantidades a comer es un tema nutricional que el paciente lo platicará. También cada quien es distinto. Eso lo tocará con el nutriólogo en su momento. A lo mejor el nutriólogo luego tendrán un nutriólogo acá invitado, entonces ya tocarán esos temas. Rebote, el rebote también hablamos que el rebote tiene mucho que ver con el nivel de obesidad inicial y obviamente la cirugía que se le hizo. Dependiendo de eso es el rebote. Medicamentos, riesgos, etcétera. Bueno, ya lo platicamos. Anestesia también ya platicamos. De costos reales después de una cirugía, no sé si a qué se refieren, si el costo de la cirugía, no es el objetivo hablar de costos de los procedimientos. Creo que el costo es importante, por supuesto, pero lo importante también es que el paciente acuda para que también nosotros veamos qué procedimiento le vamos a hacer, y obviamente dependiendo del procedimiento, pues es el costo. ¿Cómo podemos encontrar el canal? Pues esto es ya una pregunta para acá. ¿Cómo podemos encontrar el canal de YouTube? Bueno, ya esto es un tema... ¿Puedo ponerme el balón aunque no tenga sobrepeso? La respuesta es no. O sea, sobrepeso, como bien lo dije, pues es tener 27, 29. Yo creo que si el paciente tiene menos de 25, no le veo el caso de ponerse un balón. Balón gástrico, tú lo pones, yo creo que te lo preguntaron a ti, y pues ya le dijo que no lo pone, nosotros lo ponemos acá, por supuesto. El balón es un procedimiento que hoy por hoy hay ciertos balones que son absorbibles, o sea, el paciente después de unos meses se puede desaparecer. Entonces, pues dependiendo del balón, se quita por sí solo, no ocupa retiro, o bien, sí se tiene que retirar, ahora sí que a un año operados. Hay casos excepcionales que el paciente dice que me puse un balón y nunca me lo quitaron y ya no sabemos qué trae, entonces hacemos una endoscopía. Ha habido casos que el balón se rompe y el paciente no se da cuenta y a veces lo puede evacuar inclusive. Entonces, pero ya son casos ahí raros que sí se han presentado, en fin. Entonces, ¿qué tiempo es el recomendable para operarse con cirugía plástica después de una manga gástrica? Esa es una pregunta bastante frecuente y qué bueno que le hicieron. Aquí lo importante, al menos lo que yo le digo a los pacientes después de una manga gástrica o de cualquier cirugía bariátrica, es cuando haya alcanzado el pico máximo de la pérdida de peso después de la cirugía que se le hizo. Que esto habitualmente se presenta al año y medio de operados. Entonces, la recomendación es esa. ¿Cuándo me puedo operar de una cirugía plástica después de una cirugía bariátrica? Al año y medio de haberse operado de la técnica que se haya operado y obviamente haber alcanzado la pérdida máxima de peso que se buscaba. Un punto ahí nada más, y agregando a esto, que sí, pues allá que lleguen a su peso y que la variación, o sea, ya cuando siguen, que no tengan unas variaciones ya muy drásticas, porque de repente hay pacientes que vienen y que están subiendo y bajando, ¿no? Okay, pero sí. Que sea algo como muy mínimo. Esto en términos de cirugía plástica es importante porque si el paciente todavía... Hay pacientes que vienen a los 6 meses y digo, o sea, es que ya me quiero operar, mire, ya bajé, ya estoy en el momento. El test es que vas a seguir perdiendo peso todavía. Si yo ahorita te quito piel porque necesitas un abdomen y tú sigues bajando, al último vas a tener otra vez, a los 6 meses, otra piel laxa otra vez porque perdiste todavía más peso y la piel está más aguadita. No vas a poder quitar lo que podríamos llegar a quitar en el momento que ya estás en tu peso estable, en tu pico máximo de pérdida. Entonces, tiene que ser cuando ya estés en tu pico máximo y estés estable en el peso para poder hacer el procedimiento de la mejor manera. Claro. La otra pregunta. Yo me hice la manga gástrica hace un año, 4 meses, bajé 15 kilos, ¿es normal?
Bueno, quiero pensar que esta paciente no bajó, o sea, no se hizo una manga gástrica y tenía 15 kilos de exceso de peso. Quiero pensar que esta paciente tenía mucho más exceso de peso. Entonces, creo que no es normal. O sea, si bajó 15 kilos después de una manga y tiene un año, más de un año operada, creo que es extremadamente bajo, no le funcionó y hay que buscar por qué no le funcionó. No sé si es un tema de la paciente, no sé si es un tema de la técnica, o sea, habrá que averiguar cómo está esa manga, no sé si es un estómago prácticamente normal, si tiene restricción o no, etcétera. Pero no es normal. Básicamente, no es normal, es un poco medio subjetiva mi respuesta, pero no es normal porque no sé realmente cuánto pesaba inicialmente, pero así, no creo que se haya operado por 15 kilos, yo creo que a lo mejor tenía un exceso de peso mayor, entonces, es eso. Y riesgos en una manga gástrica, ya lo platicamos, entonces son los riesgos extremadamente bajos, es una cirugía bastante segura y con unos muy buenos resultados en el paciente indicado. Entonces, básicamente esas son todas las preguntas. Una última acá, ¿cuáles son los cambios en tu vida diaria? Quiero pensar que no sé si hablaba de manga gástrica o en qué cirugía. Los cambios en la vida diaria prácticamente son muy bajos. O sea, me refiero más allá del tema reflujo que puede llegar a tener el paciente. Puede ser, la mayoría de las veces es bajo el nivel de reflujo y es tolerable, cambios en los hábitos, etcétera. Y más allá de las demás cirugías, pues temas nutricionales. Básicamente que en ese momento lo podemos platicar pues, más a fondo, ¿no? Muy bien, pues creo que ya respondimos todas las preguntas que nos habían enviado. Nos aventamos más de una hora aquí. Y sí, ya. Teníamos planeado hacer 40 minutos, creo que le hicimos el doble, pero pues creo que es un podcast muy completo en información de la cirugía bariátrica. Obviamente como un video informativo, ¿no? Porque pues es hablar los puntos más, digamos, como las perlitas de esto, para que el paciente pueda llegar a una consulta ya bien dirigido, ya con cierta información y pues nosotros ya brindarles lo que nos corresponde y pues de nuevo, pues muchas gracias, Doc. No, Alejandro, muchísimas gracias a ti. Muchas gracias Muchas gracias a ti por la invitación y por esto. Si me vuelve a invitar, con todo gusto. Sí, ¿no? Luego lo platicamos y hacemos otro. Muy bien, muy bien.